Dios, tu nombre exaltaré, te ofrezco himnos de alabanza, a tu lado soy. Que Dios te bendiga grandemente. Hoy en Exponemos, no imponemos, ¿son las lenguas evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Tocamos este tema porque hay muchas personas que se llegan a sentir atormentados, acomplejados, inseguros, porque les han enseñado que si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo. Incluso hay algunas doctrinas que tristemente enseñan que si una persona no habla en lenguas, es porque no es salvo o salva. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Gracias a Dios, la palabra de Dios tiene respuesta para todas estas doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que entender estrictamente que hablar en lenguas no es señal de tener el Espíritu Santo, puesto que la Biblia enseña que todo aquel que ha creído en Jesucristo y se ha bautizado para el perdón de sus pecados, ha recibido el regalo del Espíritu Santo en su vida. De todo esto hay evidencia abundante en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mira qué tremendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje nos enseña que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no le pertenece a Dios. ¿Dónde recibimos entonces el Espíritu Santo? Según la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos enseña en Hechos capítulo 2 y su versículo 38, cuando ellos están hablando precisamente en idiomas extranjeros el mensaje de salvación, Pedro les dice a los varones reunidos en Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, primer beneficio del bautismo, según Hechos 2:38, perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesucristo y te has bautizado para el perdón de tus pecados, tú también has recibido, según Hechos 2:38, el regalo del Espíritu Santo. ¿Dónde lo confirma esto? Otra vez el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Tú ya obedeciste? Dios te ha dado el Espíritu Santo, porque tú ya le obedeciste, según Hechos 5:32. ¿Qué otros pasajes nos enseñan que todo aquel que ha obedecido a Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo, el que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Primera a los Corintios capítulo 12 y su versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Todo el que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo ha recibido el Espíritu Santo, lo confirma esta escritura. Finalmente, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú ya creíste, te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ningún pasaje de la Biblia entonces se enseña que hablar en lenguas es evidencia de tener el Espíritu Santo, puesto que todos los que hemos obedecido a Cristo Jesús tenemos el regalo del Espíritu Santo. En segundo lugar, la Biblia enseña que no todos los creyentes hablaban en lenguas. Esto tajantemente lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. ¿Son todos apóstoles?
¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. Puesto que Pablo está tratando de hablar de que somos un cuerpo en la iglesia con muchos miembros y dones. ¿Todos maestros? La respuesta tácita es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no, no todos hacen milagros. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta tácita a la pregunta retórica del apóstol Pablo es no, no todos hablan en lenguas. La Biblia nos enseña que en el primer siglo no todos los creyentes hablaron en lenguas. Y finalmente, no menospreciamos el don de lenguas que aparece en la palabra de Dios, pues Dios hizo, hace y hará todo lo que Él quiera hacer. No dudamos que si Dios quisiera en estos tiempos, podría darles a los misioneros que van a África el don de hablar en los idiomas de África. Qué maravilloso sería que Dios siguiera trabajando en el evangelismo de la misma manera conforme trabajó durante todo el primer siglo en la palabra de Dios. Pero parece ser que los misioneros que van a África, que van a Rusia, que van a Europa, no están recibiendo directamente el don de lenguas porque a Dios no le plació hacerlo así. La verdad que la Biblia habla que las lenguas iban a cesar algún día. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. En el contexto de que cuando venga lo perfecto, que nosotros creemos que es el canon bíblico, que es la palabra de Dios dada a toda la humanidad, las lenguas cesarían. De tal manera que hoy te hemos enseñado en Exponemos, no imponemos, que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios, independientemente de que se hable en lenguas o no se hable en lenguas bíblicas. Hemos aprendido que no todos los creyentes en el primer siglo hablaban en lenguas. Y en tercer lugar, hemos aprendido que las lenguas iban a cesar. ¿Sabes otra cosa? Las lenguas no se mencionan en los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo. Si las lenguas fueran tan importantes y una señal de la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios las mencionaría en los frutos del Espíritu Santo. Respetamos las lenguas, amamos todo lo que Dios hace, pero debemos respetar también el orden que Dios ha puesto en su palabra. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en otro programa de Exponemos, no imponemos. Dios, tu nombre exaltaré. Te ofrezco himnos de alabanza.